En un mundo donde existen cazadores de monstruos, los más débiles eran los de nivel de acero, seguidos por los de cobre. Luego venían los de plata, oro y platino, y en la cima de la fama estaban los legendarios cazadores de Mitil. Estos valientes enfrentaban a diversas criaturas peligrosas, derrotando monstruos para salvar aldeas y ganando reconocimiento y respeto por sus hazañas. Los cazadores de platino eran muy escasos, con menos de 20 en todo el mundo, mientras que los de Mitil, según decían, solo existían 3 en toda la galaxia. Nuestro protagonista aspiraba a ser un cazador de alto nivel, pero su deseo no era obtener riquezas ni prestigio, que eran las metas principales de otros. Lo que en realidad buscaba era algo diferente. Su escuadrón era muy débil, y cuando manifestaba su intención de aceptar misiones más peligrosas, su líder se mostraba temeroso por su falta de fuerza. La loba de su grupo, por su parte, advirtió que no estaban suficientemente preparados para tales desafíos. En ese momento apareció María, una joven adinerada y mimada que no dejaba de mofarse de ellos, insultando su nivel de bronce y presumiendo de estar en el nivel de plata. No cesaba en sus burlas, incluso diciendo que el protagonista, Luen, parecía más un esclavo que un cazador. La razón era que los cazadores de nivel bajo, como Luen, realizaban tareas que nadie quería hacer, como cargar sacos de harina, limpiar establos o lavar ropa. Todas esas tareas las cumplía nuestro querido Luen, agotado por su trabajo en una fábrica de chips de lectura óptica, con apenas 2 o 3 monedas al día, que alcanzaban para sobrevivir. En ese momento, decidió que no podía seguir viviendo así, que no pasaría el resto de sus días en una vida mediocre. No quería resignarse a esa existencia. Entonces, apareció una joven que llevaba un compás y se acercó a él con determinación, señalando que él era la persona adecuada para algo importante. Sin perder tiempo, lo tomó de la ropa y en su rostro se dibujó una sonrisa, afirmando que él sería el salvador del universo. Luen, desconcertado, pensó que esa chica debía haber comido algo en mal estado. Pero para entender esa escena, debemos retroceder un poco en el tiempo. La historia de Luen comienza en el mundo real, en un templo, donde miraba unas banderas de demonios. Pensaba, con cierto tono despectivo, que probablemente se trataban de demonios, aunque en realidad no estaba seguro. Él sostenía un bate de béisbol y estaba motivado porque ese día tenía que jugar una final importante. De repente, escuchó que alguien le llamaba. Era su maestro, conocido como la oruga doble, un anciano que le preguntó si iba a participar en la partida decisiva. El joven confirmó, y el anciano le advirtió que si perdía, tendría que ingresar en el templo. En ese momento, una joven que también vivía en el templo gritó su nombre. Cuando giró, vio a esa chica peinándose mientras cepillaba sus dientes. Luen empezó a bromear, preguntándole qué la había obligado a despertarse tan temprano, pero ella solo quería entregarle un amuleto de la suerte. Le entregó un llavero, que él consideró feo, provocando el enojo de la joven. Al observar de cerca, Luen no podía distinguir si aquello era un hipopótamo o un dragón. Sin duda alguna, aquello no era un hipopótamo. Ella decía que era una especie de amuleto de la suerte, como si tuviera algún poder especial. Al mirarla, era evidente que se había puesto algo nerviosa, pero trataba de mantener la calma. Entonces, el chico aseguró que cuidaría mucho ese amuleto, y no dejó de burlarse, preguntándole si acaso ella se había puesto tímida. Sofía, en respuesta, le dio una patada en la espalda, enviándolo lejos. El anciano, desde lejos, deseó que regresaran sanos y salvos, y agregó que apoyaba su victoria. Lan, claramente contento, tomó el bate y sonrió, confiado en que triunfaría con estilo. De este modo, se despidieron, y el viejo hizo una mueca seguro de que sería él quien se quedaría con el premio. Era la final del campeonato escolar de béisbol, y Lan era considerado el mejor pitcher del torneo, enfrentándose a Luan, la bateadora más destacada. La tensión era máxima, pues podía ser la jugada final. El pitcher se preparó y ambos se quedaron mirando intensamente. En ese momento, lanzó la pelota con fuerza. La bola parecía un cañonazo, pero Lan mantuvo firme el pie en el suelo y se preparó para el golpe. Con un certero golpe, conectó la pelota, enviándola hacia el lanzador a una velocidad impresionante.
La pelota voló tan alto que un niño en las gradas logró atraparla. Esa jugada fue especial y quedó en la memoria como un home run. Todos enloquecieron, pues aquel estudiante había hecho algo increíble. Con una sonrisa, escuchó que el locutor decía que sería un gran profesional en el futuro. La noche ya caía, y él emprendió su camino a casa. Nuestro protagonista estaba ansioso por contar a su maestro cómo había ido el partido, pero de repente, sufrió un susto enorme. Pues, detrás de él, Sofía lo llamaba con burla, tildándolo de lento y provocando a Luen. Ella afirmó que él tendría que preparar la cena, y él le respondió soltando que su rostro estaba sucio. Al subir las escaleras, Sofía comentó que habían transmitido su juego en su colegio, y el muchacho, arrogante, preguntó si no había alguna chica atractiva que ella pudiera presentarle. Pero Sofía replicó que solo había ganado gracias al amuleto de la suerte. Claro, exclamó, solo ganó por eso. Enojada, ella le dijo que no le daría más regalos y él salió corriendo. Cuando abrió la puerta del templo, informó a su maestro que había llegado. Sin embargo, lo encontró tendido en el suelo, y a su lado, alguien más. Parecía que el anciano yacía sin vida, y un hombre enmascarado, muy sospechoso, se encontraba cerca. Sofía aún no se había dado cuenta de que su maestro había caído, e incluso podía estar muerto. Al entrar en la habitación, quedó paralizada ante esa escena impactante. La chica gritó desesperada, preguntando si su maestro estaba bien. Y Luan, confundido, no supo si huir o si intentar salvarla. El hombre con capucha afirma que aquel niño no tiene nada que ver con todo esto, aunque pronto se da cuenta de que Luan se acerca rápidamente. Nuestro protagonista avanza sosteniendo firmemente su bate de béisbol, dispuesto a defenderse. El hombre parece aburrido y, gritando, Luan le indica a Sofía que huya, pero ella, asustada, no reacciona en absoluto. Entonces, él grita con todas sus fuerzas, ordenándole que corra lo más rápido posible. Desesperada, ella sale corriendo, diciendo que irá en busca de ayuda. Luan no lograba entender qué hacía aquel extraño vestido en el templo, ni si su maestro seguía vivo o había muerto. Sin embargo, era claro que debía enfrentarse a aquel intruso. Y, sin dudarlo, intenta propinarle un golpe contundente con su bate. La criatura empieza a utilizar una magia extraña, y por un momento, el muchacho piensa que está viendo cosas. En ese instante, el hombre invoca un cristal en sus manos, y Luan no sabe exactamente qué está ocurriendo. De repente, el hombre desaparece en un destello. Cuando el chico se da cuenta, el enemigo ya está muy cerca de su cuerpo, y en un intento de esquivar, casi lo toca en el pecho. En ese momento, Luan se sorprende al ver que aquel adversario es exactamente igual a él, con la única diferencia del color de cabello. Confuso, pregunta, ¿qué demonios es esto? Justo cuando sucede aquello, la dimensión parece romperse como si fuera cristal, y él termina siendo arrastrado por un portal mágico. La desesperación lo invade, temiendo que vaya a morir. Lo más extraño es que no siente ninguna gravedad distinta, por lo que termina cayendo al suelo. Al mirar hacia adelante, ve un cráneo con un insecto gigante, y piensa que debe estar soñando. Acariciando lo que parece una sustancia viscosa en su mano, vuelve la vista atrás y descubre que un insecto gigantesco está allí. Lo lamento, amigo, pero estás en un verdadero apuro. Al elevar la vista, nota que hay no solo uno, sino miles de huevos. Y uno de ellos, tras ser tocado por él, comienza a explotar. De su interior surge una criatura horrible, realmente espantosa. Varios huevos empiezan a romperse, y los monstruos avanzan hacia él. Uno de los enemigos se lanza sobre su brazo y lo pica. Con un grito, Luan aparta a la criatura, pero ya está contaminado con el veneno. Se da cuenta entonces de que está rodeado, y que más criaturas están llegando por la espalda. Decide que, dado que no tiene ninguna oportunidad, saltará al agua. La superficie de aquella agua parecía evitar que los insectos se acercaran, pero en realidad estaba llena de sanguijuelas que terminan mordiendo su piel. Por ello, empieza a nadar hacia la otra orilla, con la intención de patear a los monstruos que le persiguen. Las sanguijuelas eran también venenosas, y en ese momento empezó a perder fuerza.
La cadena que le había regalado Sofía había caído de su bolsillo, mientras pensaba, ¿qué hice para merecer estar en este lugar? Entonces comprendió que colgado de su cuello aún llevaba el amuleto de la suerte, junto a la porra de béisbol. Al recoger aquella pequeña criatura, vio que el animal había dañado la parte superior de su cabeza. En ese instante, también le vino a la memoria Sofía y su maestro. Sin duda, si no fuera por aquel hombre, ahora no estaría en esa situación. Pero darle vueltas a ello no servía de nada. Con determinación, se dijo que debía encontrar la forma de salir a la superficie. Apoyándose en la porra, se levantó con esfuerzo, sin imaginar que justo tras él se encontraba un insecto gigante. La saliva del monstruo caía sobre la madera, y en ese momento, Luen comprendió que su situación era peor que nunca. Lo único que podía hacer era lanzarse al agua para limpiar su ropa y seguir adelante. El ser intentó atacarlo, pero logró esquivarlo, y bromeó diciendo que parecía una garrapata gigante. Desde lejos, avistó la entrada de una pequeña cueva. Desesperado, empezó a correr en esa dirección. La criatura lo persiguió, pero él hizo saltos mortales, intentando alcanzar la grieta. Con mucho esfuerzo, logró entrar, y como el monstruo era mucho mayor, no pudo seguirlo. Sin embargo, sus afiladas garras rozaron sus piernas, casi alcanzándolo. El niño no dejó de temblar y supo que eso había sido demasiado cerca. Aquello pudo haberle impedido tener hijos en el futuro. El monstruo Leli no jugaba y, tras 2 horas, desapareció del lugar. Su brazo quedaba morado y latía con dolor. Recordó que había sido por la mordedura y buscó nuevas heridas. Sin tiempo que perder, comenzó a buscar una salida. Pero cada vez se sentía más débil, aunque en su interior veía una luz, esa misma guía de su destino. Sin embargo, parecía que una sombra se cernía sobre esa luz. Luan gritó pidiendo ayuda, agradecido por no estar solo, pero al llegar allí, se sorprendió. Resultó que aquel chico no había tenido ni un minuto de calma. La criatura que enfrentaba era un esqueleto gigante controlado por un insecto. El monstruo empezó a gritar en su dirección, intentando morderlo, pero él logró esquivar. Luen se dio cuenta de que en realidad, era un parásito gobernando ese cuerpo, y con su bate le golpeó. En ese momento, la criatura se rompió, y con sus últimas fuerzas, luchó contra aquel monstruo. Finalmente, logró liberarse. Pero el ser no desistió y, para no ser masticado, le ofreció su propio brazo. El dolor fue intenso, y un grito de agonía escapó de sus labios. En su desesperación, agarró una piedra y golpeó al esqueleto con toda su fuerza, lanzándolo lejos. Con esa misma piedra, empezó a destrozar al monstruo hasta que no quedó nada. Nuestro valiente protagonista, sin embargo, quedó completamente destrozado y su rostro reflejaba desaliento y desesperanza. Frente a él, se alzaban varios otros monstruos, y si ya era difícil enfrentarse a uno solo, imaginar luchar contra varios parecía una misión imposible. No había ninguna oportunidad de sobrevivir, y en un arranque de desesperación llegó a pensar que lo mejor sería rendirse de una vez por todas. Con esa idea en mente, empezó a correr hacia las criaturas, sintiendo que su destino ya estaba sellado. Pero en medio del camino, una chispa de determinación se encendió en él y decidió que no podía dejarse vencer sin luchar. Con firmeza, impactó su frente contra uno de los monstruos, aunque fue mordido en la pierna en el proceso. Con un codo, logró aplastar a otro enemigo, pero en esa misma fracción de segundo, uno más saltó sobre él, haciéndolo caer. Es posible que nunca antes en una historia un protagonista hubiese recibido una paliza tan brutal al principio. A medida que pasaba el tiempo, más y más monstruos llegaban, multiplicando la amenaza. En ese momento, una llama comenzó a formarse a su alrededor, proveniente de un objeto que llevaba colgado, un pequeño llavero que Elizabeth le había regalado. Era esa figura diminuta, una especie de muñeca, la que pareciera cobrar vida, liberando llamas ardientes. Luan pensó que tal vez estaba volviéndose loco, al escuchar una voz proveniente de aquella pequeña muñeca, y con temor preguntó qué estaba sucediendo. Para su asombro, la muñeca empezó a transformarse en un espíritu de fuego, y le habló, insistiendo en que debía sujetarla, pues su vida estaba en peligro.
La voz confirmó que la figura estaba hablando, y que esas llamas estaban allí para salvarlo. Solo necesitaba tocar esa llama para que todo cambiara. Mientras huía desesperadamente, los monstruos casi lograron atraparlo, pero en el último instante alcanzó la llama, y una energía poderosa empezó a brotar, lanzando a las criaturas hacia atrás. Aterrizado, sostenía un bate con poderes espirituales, y a pesar de la incredulidad, sabía que algo extraordinario estaba sucediendo. El monstruo que se acercaba fue la oportunidad perfecta para poner a prueba aquella nueva habilidad. Con un solo golpe, partió en dos a la criatura, dejándolo sorprendido por su fuerza. Era como si la suerte empezara a cambiar. Hasta ahora, los monstruos le habían dado pelea, y en algunas ocasiones, él había terminado siendo víctima. Pero ahora, se sentía más confiado y motivado, pensando que pronto podría regresar a su hogar, pero solo si lograba derrotar a unos pocos enemigos más. Con la respiración agitada, apoyó el bate en el suelo, que parecía vibrar con una energía interna. Con los ojos brillantes, juró que destruiría a todos los monstruos que se interpusieran en su camino. En ese momento, empezó a creerse un verdadero héroe, luego de haber vencido varias criaturas, aunque esa tarea le había resultado exhaustiva. Mirando el bate, preguntó qué clase de poder tenía, sintiendo que una corriente de energía recorría todo su cuerpo, algo difícil de explicar, pero innegable. Entonces, el bate comenzó a cambiar de forma, sorprendiendo aún más a Luan. La pieza se transformó en una gigantesca llama en forma de dragón, una criatura imponente y llena de fuego. El muchacho gritó con temor, creyendo que sería devorado, pero para su asombro, el bate en forma de dragón empezó a consumir a los monstruos que habían sido derrotados. En realidad, la llama devoraba a las criaturas, tragándolas sin dejar rastro y devolviendo el bate a su estado original, como si la energía que lo alimentaba estuviera alimentando una poderosa bestia interior. Después de que las llamas se apagan, el muchacho comenta que la criatura terminó pareciendo estar hecha de metal. En ese instante, una punzada intensa atraviesa su pecho y caen varias lágrimas de dolor. La sensación que experimenta es como si el veneno se hubiera extendido por todo su cuerpo. Sin embargo, al mirar a su alrededor, nota que las llamas están sanando sus heridas. Solo en ese momento comprende que no solo ha recuperado su brazo, sino que cada parte de su cuerpo vuelve a estar en perfecta condición, como si fuera nuevo. Aunque siente cierta fatiga, su organismo ya se ha restablecido por completo. Al observar el bate de béisbol, se da cuenta de que debe su recuperación a aquel pequeño bate y le da las gracias por ello. Sin embargo, el colgante que lleva se ha quedado sin respuesta. Lo ha llamado bate, pingüino y dragón en distintas ocasiones, pero parece tener dificultades para decidir cuál de esos nombres le queda mejor. Tras un largo camino dentro de la cueva, comienza a sentir una enorme hambre. Sus ojos captan unos hongos que brillan suavemente en la oscuridad y se pregunta si debe o no comerlos. La apariencia de esos hongos es similar a la de los venenosos, pero, si no los consume, acabaría muriendo de hambre. Finalmente, decide que prefiere envenenarse antes que morir de inanición y se aventura a comer los hongos, con la esperanza de que su sabor sea desagradable. Para su sorpresa, hace una mueca y admite que, en realidad, no están tan malos. Con un poco de sal, incluso llegan a ser deliciosos. Luego comienza a buscar más hongos similares en la cueva, pensando en alimentarse mejor. También, si la sed se hace más intensa, planea probar la agua del lago cercano. Como era de esperar, no encuentra tranquilidad ni un solo instante. De repente, reaparece otro monstruo, y, con la ayuda del bate, logra derrotarlo sin mucho esfuerzo. Se queda pensando en qué tipo de poder extraño puede tener esa arma, que le da tanta ventaja. Pasan los días, y a pesar de sus esfuerzos, no logra encontrar la salida del laberinto. Sin importar hacia dónde se dirija, siempre acaba en el mismo lugar. Entonces, Luen comienza a sospechar que quizás deba regresar al punto donde cayó, en el nido de insectos. Ese lugar repulsivo podría ser la salida, pero hay un problema, allí siempre hay un monstruo gigante, el mismo que había escapado entrando en un agujero. Ahora, sin embargo, siente que puede enfrentarlo, pues cuenta con la fuerza que le da su bate. Aunque sabe que la situación es desesperada, decide intentarlo.
Lo que realmente desea saber es quién fue esa persona que le arrojó a la cueva y por qué se parece tanto a él. Sin embargo, entiende que no obtendrá respuesta si se queda quieto. Con los puños apretados, afirma que debe salir de allí cueste lo que cueste. Sin dudar, regresa una vez más al nivel de los insectos. Al llegar, apoya accidentalmente un hueso, cuyo sonido tenso y fuerte hace que el silencio de la cueva se rompa de inmediato. Sabe que eso alertará al monstruo, y comienza a avanzar lentamente, con cautela. Entonces, divisa una abertura en el suelo, justo donde había caído anteriormente. Se imagina que, si logra trepar por allí, podrá regresar al templo de su maestro. Sin embargo, pronto nota que el suelo resulta ser muy resbaladizo. Al mirar hacia abajo, se da cuenta de que está sobre el mismo monstruo, en una posición que le deja pocas opciones para escapar. Además de ser un desafortunado, Lon también era un idiota sumamente lento. En ese preciso momento, un monstruo lo atacó y lo lanzó por los aires. Cayó al suelo sintiendo como le recorría un hormigueo por todo el cuerpo. Mientras tanto, la criatura permanecía debajo de él, y tras un alarido estruendoso, el insecto gigante se lanzó hacia adelante con furia. Lon intentó golpear la cara del monstruo, pero solo logró rozar su pata. Notó que la herida que causó era significativa, y con una sonrisa, se dio cuenta de que quizás podía salir victorioso. El monstruo intentó atacarlo una vez más, pero Lon esquivó el golpe, y sus ojos incluso brillaron con determinación. Supo que era el momento justo para contraatacar. La criatura empezó a aullar, ya que había recibido un impacto fuerte justo en su pata, y eso le infligió un daño considerable. Aferrándose a su bate, Lon le mostró que no pensaba rendirse y le ordenó a otro de sus amigos que se acercara. Varias pequeñas criaturas intentaron atacarlo, pero las eliminó una por una. Sin embargo, en medio del caos, fue alcanzado brutalmente en el pecho. La agresión fue tan violenta que pensó que no sobreviviría. Para liberarse, golpeó la pata del monstruo con un solo movimiento y, de inmediato, cayó de rodillas, consciente de que perdía mucha sangre. Si el monstruo intentaba atacarle otra vez, sin duda moriría. El muchacho estuvo a punto de rendirse, pero entonces escuchó la voz de Sofía que le ordenaba luchar hasta el final. Logró verla y ella le insistió en que no se rendiera, que él aún tenía que levantarse porque su maestro y ella lo estaban esperando. Las llamas en el bate se intensificaron hasta tornarse aún más ardientes, y Lon logró agarrarlo de nuevo. En ese mismo instante, las llamas empezaron a eliminar a todos los monstruos presentes. Lon había despertado una nueva transformación, formando una aura que transmitía su enfado hacia esas criaturas mediocres. Decidió acabar con todos ellos, lanzando su ataque final. Ese sería su golpe más potente, su último esfuerzo por destruir al gigantesco insecto. Y con ese golpe, logró aniquilar por completo a aquella criatura. Exhausto y sin fuerzas, Lon cayó al suelo, imaginando que podría volver a casa a través del agujero por donde había llegado. Pero su esperanza fue en vano. El bate seguía devorando los monstruos y, en ese proceso, empezó a alimentarse del insecto gigante. En ese instante, se dio cuenta de que cada vez que el bate consumía una criatura, él ganaba más energía. Cuando esa energía comenzó a fluir por su cuerpo, sintió un dolor terrible, pero sus heridas se curaron y aquel agujero en su pecho se cerró. Aunque el dolor era intenso, valía la pena, porque ahora sentía que su energía crecía y se fortalecía. Comenzó a trepar por el agujero por donde había caído, hasta salir al exterior, donde quedó asombrado ante la vista del sol ardiente. Era un clima extremadamente caluroso y no reconocía su entorno. A lo lejos, distinguió un desierto interminable. El muchacho inocente incluso celebró, diciendo que un desierto era mejor que una cueva. Sin embargo, unas horas después, Lon se dio cuenta de lo absurdo de sus palabras y de que sentía una sed intensa que ya comenzaba a deshidratarlo. No había nada para comer ni para beber, en realidad, ni siquiera agua a la vista. Comenzó a añorar esa cueva, pero al recordar los esqueletos, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Estaba atrapado, sin energías y completamente deshidratado. Se desplomó en el suelo, preguntándose si la humanidad en aquel mundo habría desaparecido. En ese momento,
escuchó una voz cercana que le indicó que había un niño caído en el suelo. Al levantar la vista, vio a una chica zorra y a un hombre observándolo con interés. La joven zorra le pidió que dejara de llorar, ya que el pobre protagonista sollozaba sin parar, con la nariz tapada por las lágrimas. Pensaron que aquel chico era muy extraño, y que tal vez lloraba tanto que hasta hacía correr su nariz. El hombre propuso que se sentaran a conversar un poco más, sin embargo, la zorra insistió en que no debían llevarse a aquel niño, pues parecía demasiado quejoso. A lo que el hombre replicó que era ella quien decidía si ayudaban al muchacho o no. Hasta entonces, la pequeña zorra frunció el ceño, pero aceptó de mala gana colaborar con el llorón, pues al final estaban dispuestos a tenderle una mano. Al caer la noche, prepararon una sopa caliente, que parecía reconfortar a todos. Cuando Loen la olió, empezó a salivar y musitó que hacía días que no comía nada. Parecía un animal hambriento, a punto de desfallecer. La chica, sorprendida, preguntó cuánto tiempo hacía que no comía, y el muchacho afirmó que llevaba 5 días sin ingerir alimento alguno. La chica, alarmada, comentó que eso era algo muy peligroso y que debía comer cuanto antes. Aries, que observaba en silencio, sugirió que quizás su supervivencia se debía a la absorción de monstruos. La joven le preguntó si eso era algún tipo de magia. Entonces, él explicó que, en realidad, lo que sucedía no era magia, sino inteligencia artificial. La chica se mostró confundida y preguntó cómo podía tener esa explicación, pero él le resultó difícil de aclarar. En ese momento, el hombre interrumpió para ofrecerle un poco de sopa. Mientras el muchacho comía, contó toda su historia, que se despertó en ese mundo extraño sin recordar cómo había llegado allí, y que podía curarse a sí mismo después de que un murciélago, que llevaba una bate de béisbol, se alimentara de monstruos. El hombre calificó esa habilidad como muy poco común, pero le interesó sobre todo su capacidad para devorar a los no muertos. Con orgullo, mencionó que había derrotado a varios esqueletos con su bate. La chica encontró esa habilidad fascinante, y Aries pensó que quizás podía aprovecharla para bien, ya que era muy útil. Incluso consideró que aquella potencia podría servir para vencer a alguien en particular. Al terminar, el hombre se despidió deseándoles buenas noches y sugirió que, si Loen no tenía destino definido, podía acompañarlos en su viaje. Chloe preguntó qué pensaba Aries al respecto, pero él estaba muy serio, decidido a ofrecer esa oportunidad. Loan sonrió y aceptó la situación con tranquilidad. La pequeña, sin embargo, se puso de mal humor porque se había comportado de manera molesta. Durante el viaje, el grupo reunía algunos cactus para comer más tarde, llenos de entusiasmo. La niña, con sus conocimientos, demostraba que aprender en un desierto árido requería conocimientos básicos. Loan pensaba que ella era muy adorable, aunque a veces hacía muecas extrañas que le sacaban una sonrisa. Incluso le recordó a su hermana menor, lo que irritó un poco al zorro. Así, comenzó una aventura junto a esas personas, aprendiendo mucho sobre las razas del mundo en el que estaban. Por ejemplo, Chloe, que era una criatura extraña de Aries, era una guerrera poderosa. Con todo ese grupo, Loan tomó conocimiento sobre tecnología, monstruos y formas de combate. Habían estado semanas atravesando el desierto, y con una sonrisa en los labios, se sentía afortunado por haber hallado ese equipo. No conocía exactamente qué tipo de habitantes vivían allí, pero tenía la certeza de que esas personas eran buenas. Una noche, en sus manos brillaba un colgante que le había entregado Sofía, y pensaba en él por un momento. Justo entonces, Aries se le acercó para preguntar si no lograba dormir. Loan respondió que su mente estaba llena de pensamientos, y el guerrero preguntó si recordaba su hogar. La curiosidad por el origen del muchacho era evidente en sus palabras. Aries mencionó que ya tenía muchos años y nunca había conocido a alguien que proveniese de otro mundo. Loan explicó que el tierra de donde venía se parecía mucho a aquella, y Aries comentó que allí debía ser un lugar muy pacífico. Loan recordó lo acogedor que había sido su hogar y posteriormente le preguntó si Aries sabía qué era el béisbol. El hombre negó con la cabeza, y juntos enfrentaron varias aventuras, escapando de un monstruo formidable. Durante esa huida,
Luan le indicó a Chloe que corriera adelante y se volvió para enfrentar a la criatura. Con su bate en mano, golpeó la cara del dragón, que rugió de dolor pero se mantuvo en el suelo. Entonces, el monstruo intentó atacar al chico, lanzándolo lejos. Chloe gritó preocupado por Luan, quien cayó al suelo tosiendo sangre. El monstruo, sin dar tregua, volvió a atacarlos, y en ese momento Luan pensó que su fin había llegado. Sin embargo, el dragón fue partido en dos y sus restos cayeron al suelo. La que lo había derrotado fue Aries, un guerrero que acumulaba una gran cantidad de aura y que mostraba una fuerza formidable. Tras asegurarse de que Luan estaba bien, preguntó con preocupación, mientras su bate aún emanaba llamas y terminaba de devorar al monstruo. Era la primera vez que ambos presenciaban algo así y quedaron sorprendidos. Después de absorber la energía del monstruo, las heridas de Luan sanaron por completo. Chloe no podía esconder su asombro y comentó que aquello era increíble. Aries, por su parte, se quedó en silencio. El protagonista notó que no solo el cuerpo del monstruo había desaparecido, sino también todo su mana, sin dejar rastro alguno. Con ese descubrimiento, quedó convencido de que podría aprovechar el poder de aquel niño, ya que sería de gran importancia. Aries se puso en contacto con Luan para expresarle su interés en que ayudara en una misión, lo que dejó a nuestro protagonista algo sorprendido. Más tarde, Chloe insistía en que Aries estaba perdiendo la cabeza, pero en realidad él mantenía un serio propósito. Lo que había pedido a nuestro héroe era que devorara a Lich, una criatura que prácticamente era inmortal, capaz de resucitar cada vez que se le derrotaba, independientemente de cuántas veces cayera. Dado lo poderoso que era ese monstruo, Chloe mostraba preocupación, pero Aries aseguraba que esa acción sería necesaria, aunque no iba a obligar al muchacho. Ella advirtió que si Luan entraba en la mazmorra de Lich, sería eliminado, pero él, tras pensarlo un momento, dijo que intentaría. Esto sorprendió a los dos, que esperaban otra respuesta. Apoyándose en un bate de béisbol, Luan afirmó que intentaría devorar a Lich con ese arma, lo cual dejó a todos un poco perplejos. Al día siguiente, compartían un desayuno abundante. Aries preguntó si Luan comprendía la gravedad de aquella misión. Chloe, con la boca llena, respondió que sería muy peligroso, y Aries explicó que el muchacho necesitaba ganar más experiencia, ya que aún no entendía del todo cómo funcionaba el poder en aquel mundo. Con la cara limpia, Luan admitió que eso era cierto y que antes de enfrentarse a Lich, sería conveniente entrenar un poco más, para conocer sus propios límites. La preocupación de nuestro héroe lo llevó a pensar en sus palabras, intentando entender a qué se refería exactamente. Imaginó que quizás el bate de béisbol no sería capaz de devorar a un ser tan poderoso como el Lich, pero, lleno de entusiasmo, afirmó que al menos no le haría daño intentarlo. Aries le aconsejó que controlara la potencia del bate, aunque no pudo hacerlo, ya que éste reaccionaba de forma autónoma. Todos quedaron atentos, preguntándose si esa arma no podría liberar al monstruo que parecía escondido en su interior. Chloe explicó que Luan no sabía manejar su mana. ¿Qué? Yo también tengo mana, replicó él, sorprendido. La chica confirmó, sí, todos tienen mana. Aries indicó que intentaría verificar si en su cuerpo existía esa energía. Sin embargo, Luan lo observaba con escepticismo. El adulto le tocó el hombro con la intención de sentir si tenía mana y cerró los ojos para concentrarse. En ese momento, percibió una magia oscura operando en el muchacho, algo que incluso un guerrero experimentado no había reconocido antes. La presencia era tan potente que aumentó su inquietud, y rápidamente retiró la mano, sorprendido por la sensación. ¿Qué fue eso que sentí? Preguntó con curiosidad Luan, preguntando si acaso tenía mana o no, y si Aries había descubierto algo. El guerrero, algo atemorizado, confesó que no había aprendido nada, que no había sentido nada en particular, pero que podía ser importante. Luan, serenándose, comentó que todo estaba bien, sin entender demasiado esa sensación incomprensible. No importaba si él tenía maná o no, porque igual poseía el poder del bastón, aunque en realidad el hombre había detectado presencia de maná. Y sí, era un maná oscuro. Mientras Luan conversaba con Chloe,
aquel hombre persistía en decir que aquel niño no era normal y que, además, era muy peligroso, aunque él mismo no lo tuviera claro todavía. Poco después, Luen continuó entrenando junto al esqueleto, y ya habían transcurrido 3 meses en los que su fuerza y confianza se incrementaban notablemente. Cada vez que derrotaba a un monstruo, un murciélago se acercaba para devorar su cuerpo y, desde entonces, sentía que su propio físico se volvía mucho más fuerte. En ese momento, Chloe le llamaba, y al girarse, ella le ofreció unos panes para que comiera. Después de limpiar la plato, se mostró muy feliz por haber encontrado compañeros tan buenos, disfrutando de muchos momentos de diversión juntos. Chloe, que solía bromear con él, empezó a mostrarse más amistosa y, con el tiempo, se convirtieron en grandes amigos, mientras Aries, siempre muy serio, comentaba que los niños de hoy en día eran bastante ingenuos. Luego, con una expresión de intelectualidad, preguntó si Luen había estado practicando los fundamentos que le había enseñado, con una cara de neófito. Entonces, le consultó si por casualidad el maestro Aries se refería a los fundamentos del control de maná. La verdad era que no percibía ningún tipo de energía en su cuerpo. Aries pensó que quizás ello se debía a que el poder que tenía dentro era sumamente intenso. Incluso especulaba que Luen podría ser algún tipo de mago o algo similar. Para motivarlo, le aseguró que no debía estar triste porque su cuerpo estaba lleno de maná, solo necesitaba aprender a usarlo. Si lograba controlar ese poder en algún momento, sería invencible. Luen, muy feliz, exclamó que su fuerza era inmensa. Pero Chloe, con cierta duda, sabía que esas palabras eran solo para hacerlo sentir mejor y le reveló que en realidad Luen no participaría en la batalla contra el Lich. Solo entraría en la cueva después de que el enemigo fuera derrotado, porque su poder aún era muy escaso y su función sería solo servir para que el Lich devorara su cuerpo, impidiendo así su resurrección. Él se encogió de hombros y aceptó la situación. Entonces, el hombre se levantó diciendo que debían prepararse, ya que en pocos días llegarían a la cueva. Con una sonrisa, Luen asintió y continuaron su viaje. Sin embargo, esos últimos días resultaron bastante agotadores, y en varias ocasiones tuvieron que montar campamento a la intemperie. A la mañana siguiente, después de caminar mucho, Chloe se quejó de que se sentía cansada, pero Aries se rió y le dijo que aguantara porque ya casi estaban. Afirmó que solo faltaban algunos kilómetros para llegar. Con una expresión alentadora, el grande de los dos comenzó a animar a Chloe, quien empezaba a sentir aprecio por él, ya que era muy amable. De ese modo, atravesaron varios paisajes hermosos, hasta que Chloe se quedó maravillada ante una entrada, y Aries anunció que esa era la tumba de Lich. Nuestro héroe se tensó, especialmente porque estaban frente a la guarida de uno de los monstruos más poderosos del mundo. Comenzaron a descender por una escalera hasta llegar a una gran sala. El muchacho ya comenzaba a ponerse tenso, sosteniendo la linterna con firmeza. Aries le advirtió que debía mantenerse alerta, pero Luan, convencido, preguntó si acaso Aries temía a los fantasmas. Al mencionar la presencia de un espectro, Aries decidió mirar atrás por precaución, por miedo a que algo lo siguiera. En ese instante, pareció que el joven tenía una boca sagrada, porque en cuanto habló del fantasma, apareció uno genuino. El susto fue tan grande que soltó un grito de pánico y, en un acto reflejo, golpeó al espectro con un bate de béisbol. Empezó a maldecir, asegurando que esa aparición no debería haberse asustado. Mientras caminaban, Aries comentó que la fuerza del bate era impresionante, incluso podía neutralizar seres espirituales. En medio del camino, nuestro protagonista le preguntó qué tipo de monstruo era aquel Lich, y Aries explicó que era el señor del mundo de los muertos, que había resucitado y comandaba una legión de no muertos. Justo en ese momento, un esqueleto apareció corriendo hacia ellos, pero Aries, con gran fuerza, derrotó a la criatura. También explicó que no importaba cuántas veces lograran vencer al Lich, él siempre volvía a resurgir cada 100 años, y que precisamente ese año volvería a hacerlo. Por eso, Aries había llevado a Luan para devorar su cuerpo, creyendo que, al consumirlo, evitarían su resurrección futura. El peso de la leyenda, pensó, radicaba en que solo un ser de esa magnitud podía ser devorado, y todavía no sabía si todos los monstruos podían ser consumidos.
Mientras caminaban, Aries percibió que el camino los llevaba directo a una trampa. Chloe gritó desesperada porque se detuvieran. En ese momento, un círculo mágico se formó tras ellos, pero nuestro héroe no se había dado cuenta. Aries gritó con todas sus fuerzas, ordenándole que huyera cuanto antes, pero ya era demasiado tarde. Luan cayó en un portal mágico y, en un parpadeo, fue teletransportado a otro lugar. Los dos notaron que habían perdido su arma principal, y Chloe entró en pánico, gritando por su amigo. Sin perder un instante, Aries levantó a Chloe en sus brazos y salió corriendo. La joven preguntó confundida por qué estaban tan desesperados, y Aries se lamentó por haber permitido que su compañero cayera en la trampa, imaginando en qué lugar podría haber quedado atrapado. Si su intuición era correcta, solo le quedaba correr con todas sus fuerzas para salvarle la vida. La escena cambió y mostró al protagonista desplomado en el suelo. Al levantarse, notó que le dolía mucho la cabeza y que había formado un agujero en la tierra. Miró hacia arriba y vio una puerta enorme, que quizás era la entrada al castillo de Lich. Pensó que ese podía ser el monstruo que perseguían. Decidió dejar su mochila allí, para que no le pesara, y pensó que lo mejor sería esperar a Aries afuera. Mientras tanto, el hábil guerrero enfrentaba a varios esqueletos, derrotándolos con destreza. Chloe pregunta, ¿qué está sucediendo? Aries explica que Luen debe haber pisado una trampa que llevó al muchacho directamente a la sala de Lich. Si realmente cayó allí, será derrotado sin duda alguna. Por ello, es crucial que lleguen lo antes posible. En ese momento, el niño empezó a quedar completamente paralizado por el miedo, sobre todo porque esa puerta estimulaba la entrada justo al salón de Lich, y el monstruo no era ni pequeño ni pacífico. Los chicos, sudando frío, admitieron que estaban en una situación muy complicada. Afortunadamente, parecía que el Lich dormía, lo que les permitió intentar observar si había alguna otra amenaza cercana. La sala de Lich era extraordinariamente grande, así que el muchacho decidió mantenerse quieto para no activar otra trampa. De repente, su bate comenzó a emitir llamas azules, y él tomó la decisión de agarrar la porra de béisbol, preguntándose qué estaba pasando. Esa acción terminó por despertar a Lich, que empezó a levantarse, haciendo que una llama violeta surgiera de su cuerpo. El niño, solo en esa habitación, observó cómo el Lich también portaba un arma y era tan enorme que parecía una edificación ambulante. Mientras tanto, Aries corría a toda velocidad, y del piso superior empezamos a escuchar ruidos, con el chico sugiriendo que el Lich ya había despertado. El protagonista cayó al suelo, presa del pánico, pues enfrentarse a esa criatura era una cuestión de otro nivel. Desde su mano, empezó a cargar un hechizo que disparó en dirección a Luen. La potencia del ataque fue tan grande que no hubo manera de esquivarlo, la única opción fue intentar desviar esa magia. Y eso fue exactamente lo que hizo, gritándole con todas sus fuerzas y usando su bate para bloquear. Sorprendentemente, logró reflejar la energía, haciendo que el poder retornara contra el Lich, provocando una explosión. La ráfaga de viento fue intensa, y cuando el polvo se disipó, el monstruo permanecía allí, aunque había sido impactado. El muchacho, furioso, empezó a llamar a Lich un imbécil, pues su defensa era inútil gracias a un escudo protector que el monstruo había creado. No había forma de derrotar a una criatura de ese nivel. Para mala suerte de Luen, el Lich le dirigió una mirada con su pequeño dedo y varios tentáculos emergieron del suelo para atraparlo. Quedó inmovilizado, mientras Luen lo observaba, diciendo que él poseía un poder muy inusual y que por eso debía ser eliminado. La criatura afirmó que esa fuerza provenía de su corazón, y comenzó a acercarse. En ese instante, el muchacho comprendió que estaba en serios problemas. Pero de repente, algo cortó la mano de Lich, y él se giró para ver a Aries, más que preparado para salvarlo. El sable del guerrero liberaba una negra energía mágica, y con solo mirar esa figura imponente, era evidente que era muy poderoso. Sin vacilación, Aries cortó todos los tentáculos que sujetaban al niño, quien cayó al suelo, a salvo. Incluso le preguntan si había resultado herido, y entonces Aries le indica que se esconda para mantenerse a salvo. Con una expresión seria, asegura que, desde ese momento, será él quien se encargue de la situación.
El Lich termina lanzando varios conjuros dirigidos a Aries, todos esquivos y peligrosos. La explosión de esas fuerzas le hace cuestionarse si Aries estaba bien. Se da cuenta de que su ataque no fue efectivo, y en medio del humo aparece una hoja, que resulta ser Aries mismo, quien, antes de que el Lich pueda reaccionar, le atraviesa en ese preciso instante. Entonces, el Lich comprende que está en dificultades, pues en su contra se encuentra un cazador sumamente poderoso. El monstruo intenta regenerarse rápidamente, pero Aries no piensa rendirse. El atacante realiza un signo con la mano y comienza a conjurar un nuevo hechizo, uno de los más fuertes del Lich. La criatura, temblando de miedo, afirma en voz alta que esa es la fuerza de las estrellas y dispara un oscuro hechizo que intenta dominarlo todo. El monstruo cree que Aries no logrará escapar, pero el guerrero recibe esa energía de forma imponente. Una gran explosión sacude todo, y Aries, con habilidad, ha resistido el impacto de manera admirable, incluso quejándose de que el Lich es más poderoso de lo que había imaginado. La zona queda destruida, dejando solo un rastro de explosión que Aries logra proteger gracias a su destreza. Luego, el Lich declara que en el siguiente golpe lo eliminará y menciona que, en el pasado, siempre enfrentó solo esa batalla. Pero ahora, ha traído a un extraño muchacho, y por ello piensa que Aries lo ha llevado como una carta trampa para acabar con él definitivamente. Sin embargo, el Lich afirma que no es el único con un regalo y, juntando sus manos, recurre a la técnica conocida como susurro del vacío. Nótese que el Lich refiere que ese chico siempre aparece solo para enfrentarse, y se cuestiona si Aries, en realidad, podría tener más de 100 años. El Lich ha realizado una expansión de dominio, dejándolos solos en ese espacio cerrado. Aries comenta que el mago quiere enfrentarse en esa batalla solo con él, mientras que el Lich ha armado esa trampa para deshacerse del muchacho. Pero, en la esquina, el monstruo observa al niño con la espada, consciente de que Aries lo trajo precisamente para borrar su existencia. Por otro lado, el guerrero se encuentra paralizado por esa expansión, posiblemente bajo un hechizo mental que controla su cuerpo, dificultándole en gran medida liberarse. Lo peor de todo es que Chloe y Luen corren peligro, atrapados en ese hechizo. El protagonista también ha caído en ese dominio mágico del Lich, y en mayor medida está en aprietos, pues la oscura hechicería del monstruo lo amenaza directamente. El miedo lo invade mientras el monstruo se acerca, murmurando que devorará su carne y su poder. El murciélago parecía mucho más grande que aquel hechizo del Lich, y el monstruo allí aterrado incluso preguntó cómo esa criatura lograba entrar en su dominio. Sin embargo, para aquel ser, todo estaba acabado. Sin entender qué sucedía, Aries se dio cuenta de que había salido del control mental del Lich, como si el hechizo hubiera sido engullido. Con nerviosismo, interrogó al hombre sobre qué había hecho exactamente y cómo se atrevía a introducir a ese extraño niño en su palacio. Mientras tanto, Aries centró su atención en el cristal del casco del monstruo, consciente de que allí residía su punto débil. Sin dudarlo, cortó al Lich en dos, esperando que esa estrategia funcionara. Por suerte, el murciélago de nuestro héroe también estaba allí, y esa energía empezó a fagocitar el espíritu del Lich. Aries percibió que aquello había funcionado, y al mirar atrás, vio que el niño experimentaba un intenso dolor. Cuando abrió los ojos, preguntó qué diablos había ocurrido. Su murciélago brillaba con intensidad, pero el Lich era un adversario difícil, y con su magia, intentó atacar al joven. Aries trató de advertirle de lo que sucedía, pero toda aquella energía se dispersó en torno al gigante. Él sintió un dolor muy fuerte y cayó al suelo gritando con fuerza. Sin embargo, la magia del murciélago empezó a devorar la última chispa de la criatura oscura. Aries se dio cuenta de que el niño estaba absorbiendo toda aquella magia tenebrosa, y en ese momento dejó de gritar, aunque de su cuerpo salía un humo espeso. El hombre corrió hacia él, preguntándole si estaba bien, resultado del impacto de absorber aquella energía oscura del Lich. Justo en ese instante, Aries percibió que alguien había entrado en aquel lugar. Miró rápidamente a un lado y, solo con ver la expresión del rostro, supo de inmediato quién era esa persona. Era una mujer. Poco después, nuestro héroe despertó sobresaltado, con una sensación de miedo profundo.
Sin embargo, al comprender que estaba solo, se tranquilizó, sabiendo que todos estaban a salvo. Llamó a Aries y a Chloe, pero pronto notó que en el suelo había una mochila junto con un papel. Era un mensaje de Aries que explicaba que algo urgente había ocurrido y que debía marcharse. Agradeció la ayuda del joven, ya que con ella habían derrotado a Lich. Pero no lograba entender por qué lo habían abandonado. La escena cambió unos minutos atrás, cuando Aries había conocido a esa mujer. Era una mujer muy elegante, con cabello rojo y una expresión tranquila. Ella le informó que la Majestad Imperial lo había llamado, pero el guerrero se sorprendió, ya que eso parecía inesperado. Con una sonrisa en los labios, explicó que eso nunca era noticia, y que la Majestad no necesitaba permiso para convocarlo. El hombre se enojó un poco y, usando magia, abrió un portal, diciendo que, habiendo cumplido la misión, debía volver de inmediato. Al mirar hacia atrás, vio a nuestro protagonista, Chloe comenzó a gritar, preguntando si Luan estaba bien. Al ver a esa mujer, quedó paralizada, pues la conocía muy bien. Solo con mirar su rostro, podía percibirse que no era una persona confiable ni buena. Chloe corrió a buscar a Luan y casi se precipitó para comprobar si aún respiraba, pero Aries le indicó que permaneciera tranquila, que el muchacho estaba bien. Solo había quedado inconsciente por haber absorbido la energía de Lich. La mujer elegante aguardaba allí, esperando al joven. Aries mencionó que había algo que lo inquietaba, pero pronto decidió dejarlo de lado y llamó a Chloe. Le pidió que preparara una mochila con comida, un mapa y una pequeña brújula para que no se perdiera. Ella percibió que aquel chico poseía un poder siniestro y recordó que Aries había dicho que había absorbido la energía de Lich. Por eso, empezó a reír y pensó que aquella historia le resultaba fascinante. En ese instante, Aries le indicó que se fuera, incluso le sugirió que apartara la vista de aquel muchacho. Él se dirigía hacia el portal y ellos pasaron a su lado con gestos serios. Le advirtió que era mejor que perdiera interés en ese chico si quería una vida larga. Chloe miraba hacia atrás con tristeza, sintiendo lástima por dejar solo a aquel gran hombre. Parecía que aquella mujer realmente había mostrado interés en él. La pobre Lanie quedó abandonada, mientras la mujer reflexionaba que seguiría considerando los poderes del muchacho. Después, se alejaron y el portal se cerró por sí solo. Aries aún insistió en que fueron muy insensatos. Incluso pensó que en realidad eran sus amigos y empezó a gritar, diciendo que quizás él era el único que consideraba a los dos como si de familiares se tratara. Sin embargo, no podía permanecer encerrado en esa mazmorra para siempre. Incluso se imaginaba que quizás tenían buenas razones para dejarlo allí. Ahora que había ayudado a derrotar a Lich, debía tomar el mapa y salir de ese lugar. Pero el poder de absorción que poseía aquel chico resultaba sumamente extraño. Miró a su alrededor y notó la ausencia de monstruos, haciendo una expresión codiciosa y diciendo que tal vez podía buscar tesoros. Quizá encontraría algo valioso que valiera la pena. Logró conseguir un orbe con la calavera de un elfo maldito y también un bastón legendario de dolor y desesperación. Muchos objetos se habían caído allí, pero ninguno le servía. Finalmente, salió del calabozo y se dirigió hacia una ciudad cercana. Nunca había utilizado un mapa ni una brújula en la práctica, por lo que aquello le resultaba algo confuso. Seguro que la mayoría de nosotros no sabría manejarlo. Frunció el ceño, pensativo, preguntándose si en realidad había una ciudad cerca y sintiendo cierta tristeza, pues ahora comenzaba un viaje en solitario. Durante su travesía, encontró otros monstruos en su camino. Ya llevaban 3 meses desde que vagaba solo por el desierto. Sin la información que había obtenido de Chloe y Aries, no habría sobrevivido. Tras caminar mucho, por fin llegó a un bosque. Por fin abandonaba aquel árido lugar. Hacía tiempo que no veía vegetación alguna y empezó a percibir un aroma agradable a flores. Sin embargo, de repente escuchó el estruendo de una explosión. Parece que no tengo ni un instante de paz. La escena muestra a un muchacho huyendo con desesperación, acobardado por la presencia de un imponente dragón alado, un monstruo que termina impactándolo cerca y lanzándolo lejos. En ese momento, creyó que moriría, pues el dragón lo había cercado por completo. Por favor,
Alguien ayúdenme, suplicaba en silencio. Su caballero, llamado don Roberto, ya había sido enviado al más allá. La misión de aquel hombre era eliminar algunos duendes, pero en medio del camino, se encontró con la bestia. El dragón abrió su boca con ferocidad y lanzó un potente rugido. Su aliento, tan fuerte que casi se lo lleva, los casi aniquiló a ambos. Entonces, apareció su compañera para salvarlo. Él se sorprendió y ella, con una chispa de humor, le preguntó si tenían miedo. Luego le indicó que se levantara y ayudara a los demás, pero él se enfureció, reprochándole que ella debería haber huido mientras él distraía a la criatura. Sin embargo, ella afirmó que no dejaría solo a su compañero enfrentándose a un monstruo. Su amigo, que se llamaba Alyosha, tuvo que contener las lágrimas, consciente de que debía actuar como un verdadero líder. Con la mano en la empuñadura de su espada, le preguntó si tenían algún plan. Ella respondió que, si en algún momento lo tuviera, Roberto no estaría muerto. Lo único que podían hacer era luchar hasta el final. Motivado por sus palabras, expresó que todo estaba bien. Justo entonces, la bestia se preparó para golpear con su cola a la muchacha, impactándola y lanzándola a varios metros de distancia. Fue entonces cuando comprendió lo aterrador que era enfrentarse a un dragón. La joven sufrió un ataque grave, y por detrás, 2 flechas volaron, alcanzando a la criatura. Reconoció que fue Cuyis quien las disparó, y ella temblaba, dominada por el miedo. A pesar del miedo, ella afirmó que no podía abandonar sola a sus compañeros y que, si iba a morir, lo haría junto a ellos. Sin embargo, su líder gritó enfurecido, exigiéndole que huyera y no regresara. El dragón, ignorando sus palabras, se dirigió directamente hacia la chica. Ella supo que sería alcanzada y, en un último suspiro, pidió que alguien llegara a salvarla, aunque sabía que eso era casi imposible. Y, contra todo pronóstico, llegó nuestro héroe. Con un golpe potente, logró impactar la cabeza del dragón. La fuerza del ataque sorprendió a todos y el enorme monstruo quedó allí, inmóvil, mientras él sostenía su arma, emanando una aura victoriosa. Minutos después, le agradecieron por salvar sus vidas. El dragón, finalmente enviado al más allá, quedó tendido en el suelo. Con algo de timidez, nuestro protagonista afirmó que no hizo nada extraordinario. ¿Qué dices? Sin embargo, uno de los muchachos rubios le tomó la mano con entusiasmo y dijo que Luen era su salvador. Luego, añadió que debían salir rápidamente del lugar y llevar a Alyosha a un sitio seguro, pues ella estaba muy herida. Incluso comentó que derribar a un dragón con un solo golpe era una hazaña muy difícil, y le preguntó, en tono de asombro, si quizás era un cazador de alto nivel. ¿Eres acaso un cazador de nivel platino?, le inquietó, dejando en evidencia la magnitud de su poder. El hombre alto permaneció en silencio, lo que hizo que los presentes sintieran curiosidad. Luego, afirmó que no sabía qué significaba eso, dejando a todos sorprendidos. ¿Qué? ¿Cómo es que no sabe que es un cazador? Ah, ¿debería saberlo? Finalmente, el líder del grupo levantó a su compañera, colocándola sobre su espalda, y nuestro héroe le explicó que venía de otro mundo. Al rascarse la mejilla, expresó que entendía que eso pudiera ser difícil de creer. Sin embargo, el líder afirmó que confiaba en Luan, pues éste había salvado su vida. Sí se llenó de curiosidad y preguntó si, por casualidad, había sido teletransportado. Aunque conocían la existencia de hechizos para teleportarse, no tenían idea de teleportación hacia otra dimensión, ¿verdad? En ese momento, comprendió que su situación era muy inusual. El líder comentó que lo que el protagonista había hecho allí los había impactado. Habían visto cómo usaba su bate para devorar al dragón, y además, mencionaron que el arma empezó a brillar. Con rostro de entusiasmo, el líder insistió en que el poder de Luan era verdaderamente extraordinario. Así, comenzaron el camino de regreso a la ciudad. La gente seguía preguntando si en su mundo existían personas con poderes, y para evitar una larga explicación, él simplemente respondió que sí. Al poco, llegaron al pueblo, y el líder se mostró feliz porque allí podrían atender a su compañera. Este territorio era la parte más oriental del reino de Limia. Al verlo, los ojos de Luan se llenaron de lágrimas.
El muchacho rubio preguntó si, por casualidad, no había gustado del lugar, pero eso no era así. Luan insistió en que se emocionaba porque hacía mucho tiempo que no veía a muchas personas. Después de dirigirse a un restaurante, comenzó a comer pollo frito y a beber una cerveza fría. Estaba muy emocionado, diciendo que hacía mucho tiempo que no había probado algo tan delicioso. No imaginaba que su primera bebida adulta sería en otro mundo. El líder del grupo se llamaba Al, y junto a Sis, había llevado a la joven a tratar sus heridas. Comentó que Alyosha había resultado gravemente herida en el brazo, por lo que la llevarían a un hospital y, posteriormente, recuperarían el cuerpo de Robert en un bosque cercano. Luan expresó que lamentaba no haber llegado a tiempo para salvar a la otra compañera, pero Al le aseguró que no importaba y le entregó una bolsa con monedas para que pudiera pasar el día hasta que se encontraran en la posada esa noche. Observó que aquella cantidad no era mucho, pero sería suficiente. Entonces, se dio cuenta de que estaba en un mundo nuevo y, por supuesto, muchos de nosotros anhelaríamos vivir una experiencia así, aunque no tan traumática como la suya. Al mirar hacia adelante, vio que el salón estaba muy concurrido, con varias razas, como criaturas bestias, enanos, elfos y humanos. Sin embargo, hacía mucho tiempo que no dormía en una cama cómoda. A la mañana siguiente, cuando despertó, se encontraba completamente agotado. Había dormido con rapidez y, por alguna razón, parecía que había descansado más de lo habitual. En ese momento, escuchó unas llamadas en la puerta y se levantó para atenderla. Se dio cuenta de que quien lo buscaba era exactamente Sus, la chica bestia, que se había recuperado junto con otra con cabello violeta. Ella lucía muy adorable y le agradecía por lo que había hecho. Además, le pidió que bajara para encontrarse con Alt, así que nuestro protagonista descendió por las escaleras. Al llegar abajo, el muchacho insistió en que se sentaran juntos. La líder del grupo fue muy cordial y le dijo que podía comer todo lo que quisiera. Alan Lictite quería agradecerle en persona, pero se sentía algo tímido, y Alt comentó que también le gustaría agradecerle de una forma apropiada por lo ocurrido el día anterior. Con una sonrisa, Luen respondió que no era necesario. Luego, el joven se presentó diciendo que su nombre era Alt y que era un cazador de rango cobre, del grupo que andaban juntos. La bestia se llamaba Alyosha, mientras que la humana que formaba parte de la retaguardia era Celis. Intrigado, Luen preguntó qué significaba eso de cazadores y rangos, a lo cual Alt se sorprendió por su desconocimiento y afirmó que debía ser muy descortés de su parte no saberlo, ya que venía de otro mundo. El joven explicó que los cazadores eran personas que se dedicaban a cazar monstruos salvajes o animales peligrosos para las aldeas. Los rangos iban desde el más bajo, como el de acero, seguido por cobre, plata, oro, platino y, finalmente, mitil. Los grupos de menor nivel cazaban criaturas débiles, pero a medida que uno ascendía en rango, enfrentaba monstruos más poderosos. Subir de rango traía reconocimiento y prestigio, pues en estos círculos, la fama crecía mucho con cada incremento. Se dijo que en todo el mundo solo existían 20 cazadores de nivel platino, y que en toda la historia, solo 10 habían alcanzado el nivel mitil, de los cuales solo 3 aún seguían con vida. Luen comprendió que esos rangos y insignias parecían tener una importancia enorme en esa sociedad. Incluso, vendían esas certificaciones en el mercado negro. Aunque falsificar el rango era un delito grave, muchas personas lo hacían de todos modos. Luen asintió, reconociendo que toda esa información era bastante para asimilar. Alt, sin embargo, cambió el tema y le propuso que se uniera a su grupo, lo cual sorprendió mucho al muchacho. Aclaró que no quería presionarlo, pero que, desde su perspectiva, sería conveniente que se integrara, ya que necesitaba dinero y también ganaría en prestigio. Reflexionando sobre ello, Luen se dio cuenta de que, si quería volver a su mundo, debía adaptarse a ese entorno. La chica zorro afirmó que él era muy fuerte, puesto que había derrotado a un dragón con un solo golpe. Sin embargo, algunos presentes que escucharon esas palabras no lo creyeron y comenzaron a comentar que era mentira. Una joven golpea la mesa con la mano y afirma que no es posible vencer a un dragón con un solo golpe, acusando a todos allí de mentirosos. Nuestro héroe comprende que ese tipo de personas resulta insoportable.
Elouja le indica a María que debe marcharse porque la presencia de aquella niña resulta muy molesta, y ella continúa burlándose de aquel animal, diciendo que no debería compartir la comida con humanos. Finalmente, la joven se retira, dejando a Alos sumamente enfadado, y Alt debe intervenir para separar el altercado. La muchacha sigue provocando a nuestro protagonista, ridiculizándolo por no tener suficiente fuerza para cazar un dragón y, en tono burlón, pregunta si acaso ha traído alguna parte del monstruo para demostrar que realmente lo derrotó. Alt responde que no, que el héroe se comió al ser y que por eso no tiene prueba alguna. Ella, sin saberlo, empieza a reírse, calificándolos de mentirosos, y amenaza a Alt, diciendo que los cazadores de nivel bajo ni siquiera saben cómo cazar duendes. Por las provocaciones, Luen comienza a irritarse, mientras ella desprecia a los plebeyos y afirma que una noble como ella no debe tratar con esclavos simples. En ese momento, la joven le habla en tono desafiante y, llamándolo cabezón. La rubia, molesta, protesta diciendo que no es baja. La muchacha le responde que no, que mide apenas 1,42 m. En ese instante, aparece una pelirroja que interviene para separar la pelea. El hombre corpulento pregunta quién es esa chica y advirtió que parecía muy tranquila. María le dice a Bran que deje de interrumpir su conversación, y la pelirroja se disculpa con la dama, explicando que debe detener la pelea porque no desea un conflicto mayor y trata de calmarla. Sin embargo, nuestro protagonista le toca el hombro y pregunta, ¿quién se cree ese tipo para meterse en tus asuntos? Bran se pone serio y expresa con firmeza, detengamos esa pelea infantil ahora mismo. Luen, percibiendo que la pelirroja es muy seria, se ríe y duda, ¿me estarás ayudando a molestarme? La tensión crece rápidamente. La mirada de Luen se fija en Bran, quien de repente se presenta como una figura firme en medio de la disputa. Entonces, aparece una enana, de estatura pequeña, que pide que dejen aquello a un lado. Se trata de Aaron, quien le dice a Bran que deje de comportarse como un niño y de buscar peleas. También asegura que María fue la que empezó con las provocaciones. Dirigiéndose a Luen, se disculpa y explica que todos estaban sorprendidos por la historia de cómo se había vencido a un dragón con un solo golpe, considerándola una exageración. Luen comprende que la más pequeña allí resulta ser la más madura. Observa a sus nuevos acompañantes, quienes parecen muy tranquilos, y decide que no desea encontrarse con ellos en una situación similar otra vez. Aaron le muestra gratitud por su comprensión, y así, se decide poner fin a aquella pelea. De regreso en la mesa, Celis se ríe y comenta que tomó esas provocaciones demasiado en serio. Luego, pregunta a sus compañeros qué debe hacer para convertirse en un cazador. Deseaba ingresar en la guilda y participar junto a ellos en las aventuras. Tras completar el proceso de registro, recibió un emblema de acero, recordando que su amigo le había dicho que solo sería necesario pagar la cuota de inscripción. No sabía que el coste sería tan elevado. Horas antes, el amigo le había asegurado que no sería mucho dinero y que quizás con la suma que había entregado el día anterior sería suficiente. Al revisar su dinero, vio que le quedaba únicamente una moneda de oro. Alt explicó que esa moneda valía 1000 coronas, mientras que la moneda negra costaba 1 corona, la de cobre 10, la de plata 100 y la de oro 1000. Por ello, pensó que era rico y se alegró mucho. Sin embargo, la mitad del dinero quedó en la inscripción en la guilda de cazadores. Parecía que en este mundo las cosas serían aún más difíciles ahora que ya formaba parte de la guilda. Todos le dijeron que debían marcharse. «¿Que ya?», exclamó la rubia, señalando que debían prepararse para la próxima misión, que comenzaría en 3 días. Por eso, tenían que alistarse. ¿Solo en 3 días? Es muy poco tiempo, pensó Alt. Quizá podría ir a comprar equipo. Se hospedaban en una posada donde también gestionaba la guilda, y la mayoría de los huéspedes eran cazadores. Por eso siempre se encontraba con María, y allí también era posible aceptar misiones. Alt explicó a Luen que podía tomar algunos encargos para reunir dinero y adquirir mejor equipamiento. Con una sonrisa, el protagonista prometió hacer justo eso. Así, se despidieron y se dispuso a aceptar misiones. La verdad, se sentía algo nervioso, pues le parecía muy difícil ganar suficiente dinero.
Ya había gastado 500 coronas en aquel emblema, y empezó a calcular cuánto debía ganar cada día para sobrevivir, dado que la habitación y la comida eran muy costosas. Parecía que tendría que trabajar mucho, y en un momento, se emocionó hasta las lágrimas, sintiéndose poco preparado para semejante desafío. Luego fue a una tienda y compró una armadura bastante elegante, aunque no podía permitirse una de metal, así que optó por una de cuero, que costaba 230 coronas. Pagó con molesto y pensó que las armaduras metálicas deberían ser mucho más caras. Cuando salió, se sintió un poco desorientado y se preguntó qué debería hacer a continuación. Como su dinero también se acababa, supo que ya era momento de aceptar alguna misión. Entró en la guilda y, con fuerza, golpeó la mesa donde colgaba un cartel y expresó su interés en aquella misión. Incluso intentó coquetear con la encargada para que le asignara esa tarea. Sin embargo, ella le dijo que su nivel de acero solo le permitía aceptar misiones de nivel inicial. Sin muchas opciones, aceptó la primer tarea que encontró, cuidar a un muchacho que llevaba sacos de harina. Después, tuvo que limpiar un granero y, finalmente, lavar ropa. La situación fue humillante para él, pues era mucho más fuerte que la mayoría de los cazadores. Cada noche, regresaba a casa exhausto tras un día de arduo trabajo manual. La paga que recibió por su esfuerzo fue apenas de 30 coronas, lo cual resultaba muy difícil, ya que solo el alimento del día costaba 25. En su camino, vio a uno de los comerciantes anunciando un apetitoso plato de comida en pinchos. Se acercó, no pudo resistirse a la mirada de aquellos pinchos y, con gran apetito, adquirió únicamente 3 coronas para llevárselos. Al probar, descubrió que estaban deliciosos. Sin embargo, una presencia inesperada apareció detrás de él, extendiendo una mano y siguiéndolo una joven que parecía guiada por una especie de brújula. Ella supo en ese momento que había ubicado a quien buscaba, nuestro protagonista, quien permanecía allí, inocente, disfrutando de su comida. La joven se acercó y le tocó el vestido, diciendo que lo había encontrado. Cuando él volteó, quedó asombrado al ver que se trataba de una hermosa elfa de cabello rojo, que afirmó que él era la persona cuyo destino estaba ligado a ella. Él no lograba entender nada. Luego, ambos entraron a una taberna, y ella seguía insistiendo en que él sería el héroe predestinado. Con seriedad, él preguntó si ella tenía alguna prueba de ello, y ella respondió que era una profecía de su maestro, quien le había entregado esa brújula para guiarla hacia el héroe. Él, sin creer en historias tan absurdas, manifestó que no podía aceptar esa versión sin más. La muchacha insistió, asegurando que su maestro, llamado Dus, la hechicera profética, nunca había errado en sus predicciones. Incluso citó una ocasión en que ella dijo que llovería, y efectivamente, llovió ese día. Pero él replicó que eso no constituía una verdadera profecía, ya que el cielo no estaba nublado. La joven se enojó visiblemente. Ella le reclamó por su actitud, diciendo que, si era el héroe predestinado, ¿para qué estaba destinado? La joven explicó que su maestro había mencionado que debía ayudar al héroe, sin importar qué hiciera. Él, sin embargo, preguntó con cierta incredulidad si ella realmente sabía qué intentaba hacer. Ella afirmó que él intentaba salvar el mundo, pero él aclaró que solo deseaba regresar a su mundo original, pues su objetivo no era salvar esta realidad, sino volver a su hogar cuanto antes. Le deseó suerte en su misión y se separó, dejando al muchacho solo. Desde lo alto, María observó la escena y, de forma burlona, imaginó que él había sido rechazado por aquella joven. Brian le aconsejó que no se preocupara ni se entrometiera en la vida de los demás. Pero María, divertida, comentó que le parecía entretenido burlarse de los pobres, y que él, como líder del grupo, debía encargarse de las tareas pesadas, como tratar con los papeles. Entonces, se enfadó, diciendo que esa era precisamente su función. Las personas nobles como ella no deberían preocuparse por esas cosas. Sin embargo, cuando Brian mira allí abajo, comprende que aquella era una discípula de Drais, y solo con observar a la joven ya la encuentra interesante, pues imagina que es una mujer poderosa. La joven tiene un recuerdo de su maestro entregándole ese compás. Él le explicó que era una herramienta mágica que la guiaría hacia su destino, incluso instándola a marcharse rápidamente.
De esa forma, ella se despidió de su mentor antes de partir. La escena cambia y muestra a nuestro protagonista realizando tareas pesadas, agotado y cubierto de sudor. Una anciana le da las gracias por haber levantado los sacos tan pesados y él responde que no hizo nada especial, solo cumplió con su labor. Mientras tanto, la joven lo observa desde lejos. La anciana, muy contenta, le agradece con una propina, lo que le alegra mucho. Ella, por su parte, empieza a sentirse inquieta, preguntándose si Luen realmente es el héroe destinado y preocupada por qué deberá hacer a continuación. En ese momento, él la interrumpe, preguntando si piensa espiarlo toda la tarde, y menciona que nota que lo ha estado siguiendo. Le aconseja que sería mejor que regresara con su maestro, pues no es el héroe de destino que ella creía. Entonces, la joven revela que su maestro ya falleció. El hombre se da cuenta de que fue tajante en sus palabras y le pide disculpas, admitiendo que no quiso ofenderla. La joven se levanta y le pregunta si su deseo es regresar a su mundo original. Si eso es lo que realmente quiere, ella le ayudará. Si en realidad quiere limpiar Barnes, debe hacerlo, pero si desea volver a su hogar, ella estará a su lado. Su maestro le enseñó que debía asistirlo en lo que fuera necesario, y ella cumple esa instrucción. La escena se traslada a la guilda de cazadores. Alt está arreglando su armadura cuando alguien lo llama. Celis comenta que Luen también está en la posada, pero resulta extraño, pues no lo han visto durante todo el día. Otra persona dice en voz alta que él huyó por miedo. En ese momento, aparece María, quien insiste en que ese muchacho es un mentiroso y que no derrotó al dragón, como todos dicen. Alt le pregunta por qué provocaba en ese instante y María continúa provocando, preguntando si no saben que han habido informes de monstruos apareciendo en los alrededores del pueblo. Debido a ello, su grupo, los opresores nobles, aceptó la misión de eliminar esas criaturas y además de supervisar y proteger a los cazadores novatos que participarían en la cacería. Alt acepta unirse a la misión, pero advierte que no permitirá provocaciones. Verónica, una de sus compañeras, pregunta quién es ese Luan. Celis, en voz muy fuerte, afirma que Luen salvó sus vidas al derrotar a un dragón. María, por su parte, empieza a reír y dice que eso es ridículo, pues a su parecer, Luen parecía muy débil. Ella incluso menciona que Luen estuvo coqueteando con una elfa, dejando a la joven muy avergonzada. La chica rubia afirmó que apareció un mago que insistía en ser un héroe de destino o algo similar, y luego vio que ambos estaban en un romance completo, lo que indicaba que él quizás había abandonado a su grupo para vivir junto a esa joven. Sin embargo, Celis apareció allí afirmando que esa niña era una mentirosa. La celosa muchacha se puso muy nerviosa, e incluso María comenzó a mostrarse sorprendida y asustada ante la situación. Ella insistió en que Luen nunca abandonaría a su grupo sin dar una explicación y preguntó quién era esa muchacha que aparecía tras él. En ese momento, Luen llegó a la escena, y todos voltearon para verlo. Allí estaba nuestro querido Luen acompañado por Ariel, la maga de cabello rojo, que María había mencionado anteriormente. Ella saludó amablemente a todos. Alt preguntó dónde había estado, y nuestro protagonista se disculpó por su retraso, explicando que la misión estaba por comenzar. María, por su parte, se mostró algo decepcionada, ya que acababa de mentir. Con un dedo apuntando a Luen, afirmó que él era un traidor, a lo que él respondió que no había hecho nada para merecer esa acusación. María insistió en que consideraba traidor a Luen por haber formado un grupo con la maga y por haber abandonado a sus compañeros, lo cual interpretaba como una traición. Alt explicó que no obligaba a su amigo a actuar de cierta manera y que si quería formar un grupo con otra persona, no había problema. Celis, claramente celosa, observaba la escena con evidente interés. La maga, Ariel, se sentó junto a ellos, y Alt preguntó cómo se habían conocido. Luen, rascándose la cabeza, dijo que era una historia larga, pero Ariel afirmó que ella lo había buscado y que la suerte la había llevado a Luen, lo cual solo agravó la situación, haciendo que todos parecieran una pareja. Por supuesto, Celis se puso aún más celosa. La discusión derivó en comentarios de Brian, quien bromeó sugiriendo que había un ambiente romántico en el aire para aliviar tensiones. Entonces, Alt,
con curiosidad, preguntó por el nombre de la joven. Ella respondió que se llamaba Ariel, y muy entusiasmada, Alt preguntó si quería unirse a la misión de cazar monstruos, a lo que ella aceptó con entusiasmo, deseosa de ayudar a Luen en lo que fuera necesario. Vera y Brian siguieron comentando que el amor era hermoso. Debido a graves heridas en su brazo, Eliosa no podía participar en la misión, por lo que sería conveniente incluir a otra persona. Luen se disculpó por haber traído a la joven sin consultar al líder del grupo, pero Alt aseguró que no había problema y que ya debían prepararse para partir. La misión consistiría en cazar goblins, criaturas menos peligrosas que actuaban por impulso y atacaban aldeas en el bosque. El grupo explicó que en su aldea reciente en el bosque habían surgido muchos goblins y que en la semana anterior habían intentado atraparlos, pero fueron atacados por un dragón. Ni siquiera llegaron a entender completamente cuál era su misión, pero preguntaron por qué ese otro grupo lo seguía tan de cerca. Alt explicó que había monstruos más poderosos y que, por eso, una tropa más fuerte había sido enviada para vigilarles. María no dejaba de decir que debería considerarse un honor, pues, siendo una noble, protegía a un desconocido que apenas alcanzaba la categoría de acero. Todo el grupo le advirtió a Luen que no prestara atención a las provocaciones de aquella muchacha y que, aunque María resultaba bastante molesta, en realidad era muy fuerte para ser aún una integrante nueva, que ya había llegado a rango plateado, a punto de subir a oro. La pequeña, muy curiosa, preguntó de dónde había salido esa maga rubia. Todo lo que hacía esa chica dejaba a Luen irritado, pues consideraba que era muy molesta. Alt sugirió que lo importante era concentrarse en la misión y dejar esa distracción de lado. Incluso propuso que, dado que Luen portaba armas contundentes, él debía ir al frente, mientras tanto, Celis y Ariel cubrirían la retaguardia. Por cierto, preguntó qué tipo de magia solía usar Ariel, lo cual la tomó por sorpresa y no logró entender bien la cuestión. Disculpó la confusión, su consulta había sido vaga, pero sabía que existían diferentes tipos de magia. Algunos magos creaban pociones, otros invocaban criaturas, e incluso había necromantes. Ella puso como ejemplo a la señorita Verónica, que era especialista en magia de mejora y cumplía un rol de apoyo, pues nunca había trabajado con magos ofensivos. Quizá había resultado una pregunta tonta, pero la maga le aseguró que no. De repente, una flecha se dirigió hacia ella y por poco la alcanzó, pero justo en ese momento, el protagonista la atrapó en el aire. Alt encontró esa acción muy extraña, y Celis levantó la vista sorprendida. Los atacantes eran goblins que los habían sorprendido en una emboscada. La expresión de nuestro protagonista se volvió severa, y Brian se sorprendió, pues era evidente que aquella era una emboscada de goblins. Quiso intervenir, pero María extendió su mano y le indicó que no avanzara, que fuera mejor dejar que ese grupo de débiles luchara por sí mismo, para evaluar su valía. Un goblin muy feo cargó contra ellos, pero nuestro protagonista lo golpeó con su bastón. Hasta ese momento, todo parecía sencillo, pensó Luen, pero enseguida oyó un ruido y vio que otros goblins estaban caídos en el suelo. Gracias a 2 flechas lanzadas por Celis y a la ayuda de Alt, que también había derrotado a más monstruos, lograron controlar la situación. No esperaba que sus compañeros reaccionaran de esa manera tan rápida, y se mostró impresionado. Celis comentó que era muy extraño que los goblins realizaran una emboscada, pues generalmente actuaban de forma desorganizada, atacando siempre a los más débiles, como niños o ancianos, en primer lugar. Sin embargo, en esta ocasión, los goblins intentaron disparar una flecha en dirección a Ariel. Cuando volvió la vista, se dio cuenta de que el otro grupo permanecía muy calmado, simplemente observándolos con atención. Luen opinaba que debieron haber mantenido vivo a uno de los goblins para poder interrogarlo y obtener respuestas. En ese momento, todos quedaron atónitos. Incluso Ariel, quien insistía en que debían usar a un goblin para localizar el nido, estaba sorprendido. Hasta María, tan segura de sí misma, tenía los ojos bien abiertos, alarmada por lo que sucedía. Y es que, justo detrás del protagonista, se encontraba una criatura monstruosa. Pero no era cualquier monstruo, sino un enorme troul que parecía preparado para atacar en cualquier instante. Alt gritó con urgencia, ordenando a Luen que huyera de allí.
Nuestro gran amigo miró hacia atrás y se dio cuenta de que la bestia ya se preparaba para golpearlo. En ese mismo momento, María actuó con valentía, protegiendo a nuestro héroe. La pequeña, a pesar de su tamaño, demostró una valentía admirable, intercedió en medio del peligro para salvarlos. Sin duda, esa joven tenía un carácter imponente. Ambos quedaron sorprendidos por su inesperada intervención, y Luen, preocupado, le preguntó si estaba bien. Poco después, Brian tocó su hombro, indicándole que se alejara para que el grupo pudiera ocuparse del enemigo. Luen permaneció en silencio, comprendiendo la gravedad de la situación. Sabía que ese Troul, una criatura originaria de las montañas rocosas, habitaba en los cercanos dominios demoníacos. Era extraña su presencia en la región, pero el grupo de Brian decidió enfrentarse al monstruo sin más. María advirtió que nadie debía bajar la guardia, pues se trataba de un adversario que no cedería fácilmente. Luen sugirió que también participara en la batalla, aunque Alt expresó que no era recomendable. Argumentó que su intervención podría entorpecer el combate, pues conocía la fuerza del Troul, pero confiaba en la experiencia del equipo, que siempre actuaba en perfecta coordinación. Por eso, insistió en que debían confiar en ellos sin dudar. Nuestro protagonista asintió, y al voltear a Ariel, vio que ella también observaba en silencio, atenta a cada movimiento. Brian ordenó a Verónica que preparara un hechizo, y ella comenzó a conjurar un aumento en su espíritu de combate. La joven logró mejorar las habilidades de todo el grupo, algo que a Alt le pareció sorprendente, ya que fue capaz de fortalecer a todos en ese momento. Justo entonces, el monstruo saltó hacia María con violencia, lanzándose en un ataque directo. La niña, con valentía, enfrentó el ataque y logró bloquearlo con su escudo, aunque sintió la presión de la embestida. El troll quedó justo frente a ellos, y el enano se preparó para disparar. Al mismo tiempo, Brian cargó una flecha especial y lanzó un tiro preciso hacia el ojo de la criatura, logrando abrir una oportunidad para atacar. María le indicó que se preparara, y Brian saltó sobre su escudo, uniéndose en combate con ella. Así, quedó frente a frente con el Troul y, con destreza, logró hendir su daga, cegando a la bestia en ambos ojos. Luen quedó asombrado por la coordinación del equipo, que parecía actuar como si tuviese un solo cuerpo, una verdadera formación entrenada a fondo. Tras el ataque, Brian cayó al suelo, pero con su visión bloqueada, el enemigo se encontraba en clara desventaja. La regeneración de los Trolls era rápida, por lo que debían aprovechar esa ventaja cuanto antes. María propuso que apuntaran directamente al corazón del monstruo para frenarlo definitivamente, ya que así podrían detener su rápida recuperación. El grupo de los nobles opresores, conocido por su excelente coordinación y posición estratégica, se mantenía firme en su enfrentamiento. La victoria requeriría precisión y trabajo en equipo, y confiaban en que, con esa unión, lograrían derrotar al monstruo y salir victoriosos. Pero tenían una debilidad. No poseían un poder ofensivo significativo. Por ejemplo, el enano solo llevaba una ballesta, y Brian disponía únicamente de puñales de hoja corta. Verónica era la única maga del grupo, aunque su papel era de apoyo, sin habilidades de ataque. María, que actuaba de vanguardia, portaba una lanza diseñada más para utilizarse desde un caballo. Cuando colocaba la lanza sobre un caballo, podía aprovechar mucho mejor su potencial ofensivo. Para compensar esa carencia, idearon una táctica secreta. Verónica aumentaba la fuerza, la velocidad, la resistencia y también el poder del arma, preparándose así para potenciar a María y que ésta pudiera lanzar un golpe certero contra el Troul. En ese momento, María cargaba como un relámpago. Celis y Ariel observaban atentos toda la escena. Gracias a esa coordinación, fueron conocidos como la Guilda del Unicornio Dorado. El Troul, en ese instante, se dio cuenta de que sería atacado y, sin poder evitarlo, recibió el impacto completo. La pequeña sonrisa de María y la impresión de los dos chicos demostraban que había atravesado al monstruo sin dificultad. Con una carcajada, afirmó que un gigante Troul no era nada para ella. Sin embargo, el esfuerzo por aumentar su fuerza tuvo consecuencias, comenzó a escupir sangre. Alt se preocupó por María, mientras Brian corría para ayudar a su dama.
Él había advertido que aquel método exigía un gran esfuerzo físico, pero ella afirmó que, como noble, debía dar ejemplo al resto. La situación se volvía crítica y la idea era regresar en busca de refuerzos. Pero María fue alcanzada por un proyectil. Brian la vio caer justo frente a él, una flecha la atravesó, parecía estar envenenada, y pronto empezó a perder fuerza de manera acelerada. Frente a ellos, un bosque espeso se extendía, lleno de criaturas peligrosas. Varias goblins y trolls gigantes emergieron del interior, y Brian comprendió que esa misión superaba con creces su nivel de experiencia. Estaban completamente rodeados. En ese momento, Alt reconoció que deberían haber llamado refuerzos, y María gritó el nombre de Verónica. La maga de apoyo le preguntó qué quería, y María le ordenó que evacuara a todos cuanto antes, porque ella intentaría retrasar a los enemigos para darles oportunidad de escapar. Arin no estuvo de acuerdo, y Brian también insistió en que no deberían seguir esa opción. María, con su lanza en mano, les recordó que un noble debe sacrificarse por los demás. La mujer noble no cambió de parecer, a pesar de que la situación era desesperada. Justo entonces, apareció un personaje que afirmaba que todo aquel dramatismo era innecesario, e incluso comentó que existía un límite para su desprecio hacia los demás. Con un bate de béisbol en las manos, preguntó si realmente pensaban que huirían. La mirada de los presentes se llenó de miedo ante la inesperada presencia que parecía dispuesta a enfrentarse a todos por su cuenta. Mientras tanto, Ariel observaba todo en silencio, sin decir palabra. En ese momento, Celis parecía estar aún más enamorado. La chica rubia le pide al joven que deje de ser testarudo y asegura que esa arma de chatarra no podría hacer daño a nadie, pues estaban enfrentándose a trolls gigantes. Sin embargo, nuestro grande amigo afirma que, cuando luchó junto a Aries, enfrentaron monstruos aún más poderosos. La chica no le cree y le exige que deje de mentir. Justo en ese instante, un troll aparece detrás de ella dispuesto a atacar. Ella grita desesperada, pero nuestro protagonista se acerca para protegerla. Con un golpe con su bastón, el monstruo queda destruido, dejando a todos sorprendidos por la fuerza del muchacho. El troll, en agonía, grita de dolor y confiesa que sabe bien que ella es una cazadora veterana. Incluso le pregunta cuál es su plan y señala que todos estaban esperando su señal. Alt promete no abandonar a María, y todos los demás expresan su compromiso de luchar hasta el final, sin importar qué costos tuvieran. En ese momento, ella comprende que tiene verdaderos amigos a su lado y muestra una sonrisa. Entonces, idea una estrategia. Brian y Celisa deben eliminar primero a los goblins, mientras que el resto del grupo se encarga de los saltarines. Ella nota que Loen tiene un daño muy potente con su bastón y le ordena que vaya al frente. Pero Ariel se acerca y afirma que ella sola podrá hacer todo esto. La comunidad le pregunta si tiene un plan, y, con una pequeña risa, ella confirma. Recuerda que Alt le había preguntado antes qué tipo de magia poseía, y les dice que no respondió porque no tiene una magia específica, ya que en ese mundo no existe magia que ella no pueda usar. En ese momento, aumenta su maná, logrando que Verónica recupere sus energías. Luego, activa la magia elemental. Un fulgor de fuego comienza a rodear su bastón, son las llamas del dragón ascendente. De repente, una gigantesca llamarada cae del cielo, barriendo con todos los monstruos. La fuerza que mostró superó toda expectativa. Mientras tanto, nuestro héroe simplemente observa todo en silencio. Vaya, qué mujer más poderosa. Incluso destruiste todo el bosque. Ella se encontraba recolectando aura y, de repente, se vuelve con una sonrisa encantadora. Dice que la misión está cumplida y, tras eso, pisa el suelo. María apenas puede hablar por el veneno y termina cayendo pesadamente al suelo. Brian, preocupado, empieza a gritar su nombre. Aquella sustancia letal casi la mata, pero lograron llevarla al pueblo más cercano. Lograron extraer las flechas y el doctor afirma que debe descansar. Loen expresa su esperanza de que María se recupere pronto. Ariel, por su parte, parece un poco inquieta, observando todo con atención. Luego preguntan por qué ella no vive en una mansión, ya que insiste en afirmar que es noble.
Entonces, Aram explica que María ya no tiene ese estatus. El niño, rápidamente, desea aclarar, sí, ¿qué pasó exactamente? He oído que todos la llaman Milady. Iron añade que en realidad María nació noble y Bran fue su principal compañero, pero todo eso quedó en el pasado. La escena vuelve a mostrar a Bran todavía en la adolescencia, capturado por algunos caballeros y siendo trasladado junto a otros bandidos a un lugar desconocido. Uno de los soldados nota la presencia de un muchacho y le pregunta por qué siempre tiene esa expresión adusta, pero Bran no responde. Sin preocupación, el bandido que lo acompaña asegura que no importa, esa expresión es porque va a ser ejecutado de todas formas. Los caballeros hacen una parada en un punto y comentan que transportar tanta carga en el carro sería un desperdicio de recursos. Uno llega a decir que esos bandidos son ladrones de poca monta y, en ese momento, uno de los soldados es alcanzado por un proyectil. El hombre grita de dolor, revelando que han sido emboscados por un grupo de soldados de un ejército reciente, que comienza a disparar flechas contra ellos. Desde lo alto, el comandante observa la situación y, al llegar, ya han vencido a todos los soldados. Uno de los caballeros llama al señor y pregunta qué hacer con los 3 prisioneros. El comandante decide que, dado que son criminales, deben ser ejecutados allí mismo. Aunque los prisioneros están aterrorizados, Bran no muestra ninguna emoción y se mantiene quieto. El comandante se acerca, examina su rostro y, quitándose el casco, pregunta, ¿cuáles son tus delitos? Un hombre empieza a gritar que solo buscan cuerpos en el campo de batalla y, al terminar, el comandante le decapita sin miramientos. El anciano parece haber perdido completamente la paciencia. Otro bandido se aterroriza, pero Bran sigue impasible. El comandante comenta que parece que ese muchacho de cabello rojo ha perdido toda voluntad de vivir y se pregunta si ha olvidado su valor por la vida. Como Bran no responde, una joven a su lado le pregunta cuál es su delito. En ese momento, Bran simplemente lo mira y dice que, si va a ser ejecutado, el hombre debería cortarle la cabeza rápidamente. Quizá, por miedo, no quiso matar a un niño sin motivo. El comandante ríe de Bran y comenta que le agradó su actitud valiente. Sin sacar la espada, ordena que lo lleven para que acompañe a su hija menor y manda a sus hombres que lo introduzcan en la carreta. El hijo del comandante comprende la orden y termina colocando a Bran, como si fuera un esclavo, dentro de la casa. Al llegar, le dan una bañera llena de agua caliente para que se relaje, ya que parecía no tener hábitos higiénicos. Al salir del baño, una sirviente comenta que huele mal. Después de un baño reparador y deshacerse de su ropa sucia y apestosa, volvió a sumergirse en la bañera, pensando con cierto desdén, ¿qué clase de esclavo soy yo?, se preguntaba, lamentándose por la poca dignidad de su situación. Poco después, uno de los soldados le advirtió que no debía comportarse con falta de respeto hacia la joven y le dejó claro que, si intentaba hacer alguna tontería, acabaría muerto. La monotonía del momento le aburrió, y fue en ese instante cuando María empezó a descender por las escaleras. La pequeña, todavía llena de alegría por el regalo de su padre, se acercó y le comentó con severidad que su apariencia era bastante desaliñada y que debía comportarse con más elegancia. Apenas habían transcurrido unos segundos desde que la vio por primera vez, y ya le parecía molesta, pero en lugar de eso, empezó a mostrarse amable, asegurándole que sería tratada con cariño. Pasaron los días, y él permanecía siempre cerca de la niña, aunque su nombre original, Jared, no le agradaba. Ella insistía en que debía elegir un nombre que sonara más inteligente. Tras mucho pensar, decidió denominarlo Bran, nombre que le parecía ridículo pero que ella había escogido con entusiasmo. En ese momento, ella le extendió su mano y le dijo que podía contar con él para lo que necesitara, una actitud que le resultaba extraña, tratándose de una joven con un esclavo. Sin embargo, con el paso del tiempo, él se fue adaptando a la vida en la mansión, dejó atrás las calles donde solía robar y empezó a realizar tareas domésticas, haciendo amistad con los empleados y disfrutando de buena comida todos los días. En vez de ser rechazado, se ganó el respeto y el cariño de algunos interna del lugar, incluso de la propia María, quien pronto pareció considerarlo un amigo cercano. Tras unos meses, su deseo de seguir viviendo fue regresando lentamente.
Mientras ayudaba a la doncella en el exterior, ella le preguntó si estaba bien. Con la cabeza baja, respondió que no tenía motivos para quejarse, pero ella lo observó en silencio y, de pronto, le tocó la frente, diciendo que siempre se veía mejor con la frente descubierta. Esto lo hizo sonrojarse. Él aseguró que no le importaba el corte de cabello, pero su rostro enrojecido delataba su incomodidad. En ese instante, alguien llamó a Brian y al subir las escaleras, preguntó qué quería María. La niña, con aire de capricho, expresó que quería comer dulces, pero su madre le explicó que no era recomendable, aunque ella insistió y logró convencerlo con una expresión de tristeza. En la cocina, Brian le llevó algunos caramelos, que ella devoró con una carita muy adorable. La niña comentó que sabía que él era el chico perfecto para ese papel, reconociendo en él ciertas habilidades adquiridas en su pasado, como las del que había sido bandido, experto en robar. Sin embargo, parecía que a él no le agradaba mucho hablar de ese pasado o de esas capacidades. Con el paso del tiempo, él se dio cuenta de que María había crecido y se había convertido en una joven hermosa y amable. Mencionó que su padre ya estaba llegando, en ese preciso momento había regresado al hogar. Su mujer le dio la bienvenida tras varios meses en campaña militar. En ese instante, la niña salió corriendo llamando a su madre y se dirigió rápidamente hacia su padre. Ambos se abrazaron con gran cariño, y el hombre no pudo apartar la vista de Brian, quien siempre se comportaba con respeto. Pronto, aparecieron los hermanos de la muchacha, y ella se mostró muy feliz por volver a verlos. Hacía bastante tiempo que no veía a sus dos mayores, Leon, el hermano mayor, y Reynold, el segundo. Juntos, jugaron con la pequeña, y uno de ellos agradeció a Brian por cuidar de su hermana, lo que sorprendió ligeramente al joven. Luego, el padre convocó a toda la familia a la mesa para almorzar, y todos disfrutaron de una deliciosa comida en su compañía. La niña recobró la alegría al estar con su padre y sus hermanos, y la velada fue muy reconfortante. Solo con ver esa familia feliz, Brian ya sintió una profunda alegría en su corazón. Más tarde, mientras recogía los platos, su señor lo llamó para una importante conversación. Se sentaron afuera, y el caballero confesó que hacía 5 años que había llevado a Brian a su hogar. Le preguntó cómo se sentía, y el joven respondió feliz, diciendo que no podía pedir más. Comentó que vivía bien, y su amo se rió, señalando que eso se notaba en su rostro. Cuando lo había acogido, hace medio decenio, Brian no tenía ganas de vivir. Ahora, él atribuía todo al Señor, quien le había devuelto el deseo de seguir adelante. El hombre lo observó cuidadosamente y le dijo que su vida ahora le pertenecía, incluso preguntándole si estaría dispuesto a entregarla por él. Muy cerca de la mansión, apareció un caballo, y se vio que un ejército se acercaba hacia la propiedad del caballero, aparentando prepararse para un ataque. El anciano, con bigote, dio la orden de avanzar, y avanzaron en dirección a la mansión de María. Así concluimos la primera parte de esta historia. Muchas gracias a quienes llegaron hasta aquí en la lectura. Para demostrar que eres un seguidor auténtico, comenta simplemente El cazador de murciélagos. Este trabajo es muy bueno, no esperaba mucho, pero me gustó bastante. Si te interesa y alcanzamos la meta, en cuanto salgan más capítulos, te traeré rápidamente una continuación. Gracias a todos los que dejan sus comentarios, sin su apoyo, este canal no existiría. Como recomendación, comparto aquí 2 videos de un canal que seguramente disfrutarás. Son producciones de gran calidad, pero YouTube no los sugirió, por lo que probablemente aún no los hayas visto. Cabe señalar que muchos que visualizan estos contenidos no están suscritos al canal, por lo cual sería conveniente hacerlo. Nos encontraremos en la próxima entrega. Hasta entonces, muchas gracias y hasta pronto.